Nos está esperando del otro lado la diputada provincial Jacqueline Caminoa. ¿Cómo está, Jacqueline? Federico y el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico, y a todo el equipo. Bueno, vos, amplia conocedora seguramente, Jacqueline. Escuchando muy atentamente lo que decían, tal cual, la situación, la Ruta 40 en un estado calamitoso, no tanto en esta parte de acá, por ahora, porque cuando empiezan las nevadas ya empieza a romperse de nuevo, pero sí muy mal en la zona de Tamarisco, que estuve la semana pasada, la zona que va a Río Mayo, este sector está horrible. Sí, y viste, Jacqueline, que... peligroso. Claro, sí, no, ni hablar. Porque no se puede ni transitar ni por arriba, si llueve por abajo tampoco, es imposible transitar por ahí. Claro. Así que atendía lo que decía y es tal cual, sí. Los pozos son cráteres. ¿Sí? Claro, y viste, Jacqueline, que inmediatamente que ponemos sobre el tapete, digo, hoy la agenda, ¿no? Porque, si hay un convenio para reparar la Ruta 40, ¿qué va? No lo decimos, no hablamos de eso. Bueno, inmediatamente surge, este gobierno nos hizo cargo, no fue el otro. Acá ya está, porque si vamos a partir de quién tiene la culpa, vamos a esperar al próximo gobierno peronista para que arreglen la ruta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido, el gobernador, que sabe que las rutas son indispensables, sobre todo para el que vive en Patagonia, que muchas veces no tiene otra forma de llegar, tenemos que usar la ruta porque no es que tenemos vuelos entre cordillera y la costa o entre el norte y el sur de la Patagonia, que las rutas son indispensables y además de mantener los operativos invernales, el gobernador, esto ya viene generando estos acuerdos a cambio de certificaciones de deuda, que creo que es la forma de por lo menos que el gobierno nacional canjee, ¿no? Claro. Y que se pueda alguien hacer cargo de las rutas. En este caso es el gobierno provincial, que la verdad es que no le corresponde, pero que lo está haciendo porque sabe del peligro que son las rutas para quienes conducen, ni hablar de los operativos de nieve y todo eso. Claro, ¿no? y está claro, Jacqueline, vos ahí decís, ¿no? No le corresponde, claro, porque la jurisdicción es nacional. Acá lo que dice el gobernador, y se firmó el convenio, es el traspaso. Bueno, exacto. Lo vamos a hacer nosotros, y será con este canje de deuda. Si es la solución, bienvenida sea. Esperemos que lo antes posible, ¿no? Se empiece ahí con la reparación de la Ruta 40. Te quería preguntar también, Jacqueline, en este marco de los fondos, lo que se dispensa para obra pública, este debate también que está habiendo entre gobernadores, nación. Hace poco la legislatura sancionó una prórroga de la emergencia económica por 1 año y medio más. Ahora, esto trajo diferentes discusiones también de la oposición y algunas dudas, Jacqueline, sobre, ¿qué números reales tiene la provincia? Porque, ¿por qué se sancionaría en todo caso una ley de emergencia económica? Bueno, para aclarar un poco eso, ¿por dónde viene la mano, Jacqueline? Es que es imposible que no exista emergencia económica, más allá de que haya hoy los números estén equilibrados. Es imposible no sostener durante un tiempo la prórroga de esta ley de emergencia. Esta ley que viene hace ya 10 años, incluso la primera, digamos, de varias tandas de leyes de emergencia que se sancionó hace 10 años, fue un día antes de que Bussi se retirara del gobierno. A partir de ahí se sancionaron sucesivas leyes de emergencia y nunca estuvimos en otra situación para ella, con ley de emergencia. Claro, ahí déjame hacer un paréntesis. O sea, vos decís, porque Bussi se va en 2015, entonces, de 2015 hasta hace 10 años, o sea, 10 años que Chubut vive en emergencia económica. Exacto, porque además vos pensás que cuando Das Neves ingresa a la provincia en su tercer mandato, sanciona en enero de ese año la ley de emergencia en 2016, que además faculta al Ejecutivo a pedir los 650 millones los primeros 650 millones de deuda para pagar la deuda que en teoría había dejado el gobierno de Bussi y que en ese momento se hablaban de 10.000 millones de pesos, que a un costo del dólar de 15 eran unos
600, 700 millones de dólares. Sí. Entonces, en ese momento se sanciona esa emergencia, al año siguiente se prorroga y se va prorrogando sucesivamente. Cuando el gobernador Arcioni también prorroga la ley durante todo su periodo, y cuando ingresa este gobierno, se sanciona la ley en el diciembre del 2023 y se vencía la ley ahora en junio. Sí. Por eso era necesario que se tratara, porque era hasta el 30 de junio la anterior ley. Uh-huh. Ahora, volvemos al inicio con esto que te preguntaba, Jacqueline. Los números están en orden, vos decís esto y el gobierno también lo expresa, hay superávit. ¿Por qué entonces la emergencia? Porque el contexto internacional, que todos sabemos que ha afectado, también el contexto nacional, que en donde la baja del consumo genera obviamente una baja importantísima en la coparticipación y las regalías, que ya sabemos la situación que tenemos con una cuenca madura, donde muchas empresas se han retirado y se han ido a probar suerte en vaca muerta. Hay todo un contexto que genera que Chubut haya bajado en cuanto a las regalías, que además también, fíjate que estos días uno estaba con los ojos puestos también en el precio del petróleo, sí. Que con la guerra la mal llamada, creo yo, guerra de los 12 días, subía y bajaba el petróleo por una amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Fíjate cómo todo el contexto internacional en provincias como la nuestra, que están tratando de que sus números estén equilibrados, influyen sin tener la Argentina ni Chubut nada que ver en este conflicto. Uh-huh. Pero bueno, como provincia que productora, tiene una gran incidencia todo lo que está pasando. Bueno, eso es una cosa, pero también hay otra, y yo que hablo con muchos intendentes, lo estoy cotejando, ¿no? Lo que ha bajado la coparticipación, que eso son por la baja del consumo a nivel nacional, que algunos dicen, bueno, hubo una modificación del consumo, mucha gente, que eso es verdad también, ha realizado compras de bienes importantes como un auto, motos, ha habido un consumo mayor en eso, pero también estamos viendo que, por otro lado, la actualización de las tarifas ha generado que la gente tenga menos resto para el consumo. Sí. Ahora, Jacqueline, eso afecta nuestra coparticipación. Claro, sí. Por eso los gobernadores se reunieron, porque están tratando de que exista un acuerdo con mayor posibilidad para que los gobiernos provinciales tengan un ingreso mayor. Sí. Ahora, había una inquietud, de hecho lo hablamos con algunos gremios, Jacqueline, uh-huh, sobre que esta emergencia económica y en este momento también pudiera afectar la negociación salarial que se va a venir para la segunda parte del año. Está expreso. Claro, está bien, es verdad. Hay un artículo 2, creo, o el artículo 1, que dice... Eso viene expreso desde... claro. Miren, yo estaba en la anterior legislatura cuando se colocó expresamente que no podía afectar ningún tipo de país. Claro. Y lo que se prorrogó dice esto. Claro, está bien porque yo he accedido a la letra de la ley y es así. Uh-huh. Ahora, que no se afecte a negociación salarial quiere decir que van a seguir las paritarias. Ahora, lo que dicen los gremios es, pero por ahí tiran para la baja, porque no dan tanto los números, entonces el salario no sé si va a correr por debajo de la inflación. Esto es lo que preocupa a algunos gremios también. Bueno, por supuesto que los gremios obviamente tienen esas preocupaciones, pero bueno, la ley es clara en eso, porque yo también, es una ley que se viene prorrogando hace un montón de tiempo y uno ve que ahora resulta que los gremios están más, o los gremios no, hay otros sectores que lo han manifestado como que fuera la primera vez que tenemos una ley de emergencia. No, la ley de emergencia viene, nosotros estamos pagando como provincia un promedio mensual por la deuda que recibió este gobierno de 20.000 millones mensuales.
O sea, no estamos contando solamente el remanente del BOCADE, que es un montón. Es una grosería, ¿no? Esto, y también lo hemos dicho, Jacqueline, como así decimos que hace 10 años, Chubut en emergencia, con los endeudamientos, mirá, que yo recuerde, venimos del fondo fiduciario de aquel de Das Neves, y las sucesivas gestiones empezaron con la bola de nieve, ¿no? El BOCADE de Das Neves, de 600 también millones de dólares, que se renegoció después, pero además está el TIDEX, están las letras del ANSES, todo eso formó una masa de deuda que solamente del BOCADE seguimos debiendo 443 millones de dólares. O sea, solamente del BOCADE, porque se volvió a refinanciar. Pero lo peor fue también, y que hay que recordarlo, lo que fue el fondo fiduciario, que era ese fondo donde la provincia se iba endeudando a tasa cero, y que cuando, por efecto de la inflación, a la provincia le quedó una bola de nieve que fue casi peor que la deuda en dólares. Sí. Que la deuda en dólares estaba apalancada en las regalías. Entonces, bueno, primero se descuenta eso y después lo que queda es para pagar. Así viene desde hace años, ¿no? Ahora, entonces, la prórroga en este marco, ¿no, Jacqueline, de la emergencia, se puede interpretar como, bueno, Chubut ya está justito con las cuentas, con las erogaciones, digo, que se empieza a complejizar el escenario El gobierno viene haciendo un manejo muy responsable de los fondos, muy responsable. Hasta ahora, que se ha venido pagando todo lo que tiene que pagarse, no se han colocado letras para los gastos corrientes, algo que se hacía comúnmente, porque, bueno, vos acordate que en algún momento se les llegó a deber a los empleados públicos casi 3 masas salariales. Sí, claro. Y bueno, de eso había que salir también en su momento. Bueno, todos conocemos la historia. Claro, pero digo, a lo concreto, no se esperan escenarios complejos de los números que tenga que atravesar la provincia, más allá de esta emergencia, porque digo, insisto con lo mismo, se sanciona una emergencia económica, por más que sea una prórroga, y las alertas vienen. Bueno, ¿y qué pasará el próximo mes? Pero también hay que pensar, y está expreso en la ley también, si vos has tomado vista de la ley, ¿qué pasa si empiezan a caer las sentencias, que no son sentencias contra este gobierno, sino que vienen de mucho tiempo atrás? Que son sentencias que por ahí, ni bien la ley, se interrumpe la ley de emergencia, empiezan a caer sobre el gobierno, o sea, sobre la gestión. Sí. Y eso también puede complicar los números. Y la ley de emergencia da otras herramientas para negociar todas estas cuestiones. Bien. Porque, por ejemplo, el año pasado habían presentaciones, el tema, con la policía se llegó a un acuerdo por viejos deudas que había, creo que fue un tema salarial, donde habían presentaciones, y se llegó a acuerdos con la policía. Claro. No quiere decir que no se pague porque estamos en ley de emergencia, sino que da otras herramientas para la Bien, claro, ¿no? Sí, y con esas herramientas, digo, los números dan entonces, Jacqueline, hoy dan. Pero hoy están finos, pero está obviamente manejándose con mucha prudencia todo. Bien. Porque también podría decir, bueno, vamos a hacer un aumento salarial, total colocamos, tenemos autorización para endeudarnos, colocamos letras, damos un aumento, y eso no está pasando, porque el gobernador entiende que hay que ser súper responsable con esta cuestión. Bien. Jacqueline, todos lo entendemos. Muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para toda la audiencia. Un saludo, hasta luego. Ahí pasaba la diputada provincial Jacqueline Caminoa.